Aleluya, 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 el que coma mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo murmuraban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos visto en la primera lectura lo que se llama la conversión de San Pablo. ¿Qué poder tiene la oración? ¿Se acuerdan días atrás cómo San Esteban, el primer mártir, cómo moría? Lo estaban apedreando y entre ellos estaba también Saulo, el que será San Pablo. Saulo, un joven, custodiaba los vestidos de aquellos que apedreaban a San Esteban. Consentía la muerte de San Esteban por el odio a los cristianos. Y San Esteban muere poniendo su vida en las manos de Dios. Señor, recibe mi espíritu. No muere con amargura, ni con odio, ni con resentimiento. Muere en los brazos de su Padre Dios, como Jesucristo. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y como Cristo perdonó a sus enemigos, también San Esteban oró por sus enemigos. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, que me están apedreando, me están matando. No les tengas en cuenta este pecado. Y Dios desde el cielo escuchó la oración de San Esteban. Dice el eclesiástico que la oración del justo es una flecha que atraviesa las nubes y no se detiene hasta que llega al trono de Dios. Y cuando llega al trono de Dios, esa flecha la coge Dios. Y en este caso, esa flecha se la lanzó a Saulo, que iba camino de Damasco con cartas
para encerrar a los cristianos y meterlos en la cárcel. O sea que la oración de San Esteban salvó al perseguidor Saulo. Hoy la lectura primera nos habla de esta conversión de San Pablo. El perseguidor se convierte en apóstol, porque dice la primera lectura que ya San Pablo convertido se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate qué cambio, de ir persiguiendo a los cristianos a ir como apóstol anunciando a Cristo. Este es el poder de Dios. Por eso, si entre los que estamos aquí en la iglesia somos 4, o los cientos o miles que están por ahí en las casas escuchando, si hay un pecador, el peor pecador, que sepa que Cristo tiene poder para hacerte santo, como a San Pablo, de perseguidor lo transformó en apóstol. Este es el poder de Dios. Pero ¿cómo se realiza la conversión de San Pablo? ¿Cuándo se realiza la conversión? Cuando San Pablo pasa de creerse una víctima a darse cuenta que es un perseguidor, a hacerse la víctima. El victimismo es un pecado grave por el cual se destruyen las comunidades cristianas, se destruye la iglesia, se destruye la familia, por el victimismo. ¿Y qué es eso? El victimismo es aquello por el cual nos creemos las víctimas, que nadie me hace caso, que todos me tratan mal, que nadie me obedece, que mi esposo me utiliza, que mis hijos no me obedecen. Entonces llega un momento en que nos creemos víctimas, olvidándonos que víctima, con mayúscula, hay una, Cristo, que siendo Dios bendito de los siglos, se hace un maldito en la cruz, para que todos nosotros seamos benditos y recibamos el perdón de los pecados y recibamos el Espíritu Santo y seamos salvados. Esta es la víctima con mayúscula. Nosotros somos pobres pecadores que lo hemos crucificado. No somos víctimas, somos pobres pecadores que hemos clavado a Cristo en la cruz con nuestros pecados. Entonces San Pablo, ¿cuándo se convierte San Pablo? Cuando se da cuenta que él no es víctima, es perseguidor. San Pablo se creía una pobre víctima de esta religión de fanáticos que son los cristianos, que quieren destruir el templo de Jerusalén, que quieren tirar por tierra las leyes de Moisés. Entonces San Pablo, Saulo, se creía una víctima, el victimismo. Y camino de Damasco, Jesús resucitado se le aparece: Saulo, Saulo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces cae del caballo, se da cuenta de que está equivocado. Él se creía una víctima de esta religión cristiana de fanáticos que querían destruir el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén, la ley de Moisés. Entonces hay que destruir a estos fanáticos. Él se creía en su deber, en su derecho de meter en la cárcel y matar a estos cristianos que iban a destruir su religión, que era la verdadera. Entonces él se consideraba una pobre víctima, el victimismo, cuando se dio cuenta que él no era víctima de nada, que él era un pecador, un perseguidor que estaba matando, encarcelando a los justos, a los cristianos. Ahí se produce su conversión. Pues bien, hermano, esta conversión de San Pablo es paradigma para toda la iglesia. Tan importante es pasar del victimismo a reconocernos pecadores que hemos clavado a Cristo en la cruz. Es tan importante que la iglesia le ha dedicado un día, una fiesta, el 25 de enero, la conversión de San Pablo. Porque hasta que no se dé este cambio, seguiremos en la muerte. Hasta que no nos convirtamos, y la conversión es esta: pasar del victimismo
a reconocer que somos pecadores, que estamos persiguiendo a Cristo, clavándole en la cruz con nuestros juicios, con nuestros insultos a los hijos, con nuestras lujurias, con nuestro rencor al esposo. Estamos clavando a Cristo en la cruz. Somos pecadores, no somos víctimas de nada. La víctima con mayúscula, es Cristo, que siendo inocente murió por nosotros, pecadores. Esta es la víctima. Entonces, aquí se produce el cambio del chip ese. Hace falta un cambio de chip. Convertirnos. Es decir, soy un pecador. No me están matando a mí, no me están destruyendo a mí. Soy yo con mis pecados que estoy destruyendo a Cristo, clavándole una cruz. Señor, dame esa luz para ver mis pecados, para ver que mis pecados están clavando a Cristo y tener un corazón agradecido, porque Él en la cruz no me ha cortado un brazo, no me sacó un ojo, me amó, me perdonó. Cuando fornicaste, cuando te emborrachaste, cuando maltrataste a tus hijos, cuando te provocaste aquel aborto, cuando traicionaste a tu esposa, Cristo no te sacó un ojo, te amó y dio su sangre por ti. Y hoy está en el cielo pidiendo al Padre, Padre, perdónale, dale mi espíritu para que empiece una vida nueva. Hoy Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por ti. Ahora mismo, si tú crees esta noticia, que Cristo tiene esta naturaleza de Dios, que te está amando a ti y a mí, pecadores, y nos da su espíritu y nos da su sangre para lavarnos, para hacernos Dios, para divinizarnos. Esta es la buena noticia, hermano. Y Ananías, que tiene miedo de acercarse a Saulo, Jesús le dice, no tengas miedo. Este es un instrumento elegido. Yo lo he elegido para que lleve mi salvación a todos los pueblos. No tengas miedo, bautízalo. Y entonces Ananías le dice, hermano, le llama así, hermano Saulo. Fíjate, antes era enemigo, este enemigo que viene a destruirnos, ahora le llama hermano, hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esta es la obra cristiana. Recibió el bautismo, con el bautismo se perdonan los pecados, y por la imposición de manos recibió el Espíritu Santo. Y el Saulo perseguidor se convierte en apóstol y va anunciando por las sinagogas que Cristo es Jesús, es el Señor. Un cambio de vida. Ojalá también nosotros nos demos cuenta que esta pandemia Dios nos la regala para nuestra conversión. Y puede ser que caigamos en una perversión de desear que pase la pandemia y no convertirnos. Y Dios te concede estar más en casa para que escrutes la palabra de Dios, para que reces el rosario, como quiere el Papa Francisco y quiere la Iglesia. Hoy que comenzamos el mes de mayo, rezar a la Virgen el rosario en familia, celebremos la palabra de Dios en familia o por internet, que leamos la vida de los santos. O sea, Dios quiere con esta pandemia convertir tu corazón y el mío. Y nosotros empezamos a renegar, a murmurar y queremos que rápido pase la pandemia para seguir ¿qué? Con las novelas y las tonteras y el traguito, el trago y las fiestas, no sé qué. ¿Para qué queremos que pase la pandemia? Dios quiere primero darnos la conversión. Y esto dice el Evangelio. Los judíos murmuraban de Jesús. Porque dice, ¿cómo este viene a decirnos que tenemos que comer su carne si este es el hijo del carpintero? ¿Cómo viene a decirnos ahora que comamos su carne? Y murmuraban de él. Hoy la Iglesia celebra a San José Obrero, el carpintero. A Jesús le llamaban el hijo del carpintero y lo despreciaban por su condición humilde. No era profesional, no era
rabino de una escuela rabínica, era el hijo del carpintero. Hoy la Iglesia quiere que recordemos que el trabajo dignifica al hombre, es un medio de santificación. San José, obrero. Jesús también trabajó de obrero, de carpintero. Muy importante el trabajo, trabajar con nuestras manos. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá eternamente. ¿Y cuál es este pan? Él lo dice. Cuando los apóstoles dicen, come, maestro, come. Hemos ido al pueblo, hemos comprado sandías y melones y tomates. Come, hace mucha calor. Hay que hidratarse. Jesús dice, yo tengo un alimento, un pan que ustedes no conocen. Mi pan, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para Jesús? Que se humille a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Para qué? Para vencer la muerte, resucitar y abrirnos el paraíso, el cielo. Aquel paraíso que Adán y Eva cerraron con el pecado, Cristo lo abre. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo. El que me siga va al paraíso, tendrá vida eterna. Entonces, el que me siga por el camino de la humildad, humillarse. ¿Has peleado con tu esposa, con tu esposo? Cristo te ofrece el camino de la resurrección. Humíllate. Sé tú el primero en pedir perdón. El primero que pida perdón gana la corona, dice San Juan de Ávila. ¿Quién pide perdón primero? ¿Quién perdona primero, el esposo o la esposa? Mira, Cristo perdonó primero. Nos perdonó. Entonces, humíllate. Este es el camino para resucitar y tener vida eterna. Humillarse. Confiesa el pecado. Pide perdón. Entra en la cruz. Ese es el alimento, el pan de cada día. Toma tu cruz, abrázala. Tu vida, tus hijos, tu trabajo. Entra en esa cruz y resucita con Cristo una vida nueva. No quiero esa cruz, no quiero, no. Bueno, si no queremos la cruz, no hay resurrección. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia. Parece que se fue la señal. Bien, hermanos, entonces pasemos a las oraciones. Pidamos por las intenciones de la Iglesia y del mundo entero. Te pide.